Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Le damos las gracias al Señor por una vez más poder escuchar de su palabra. En el día de hoy el hermano que va a estar encargado de dar la palabra va a ser el hermano Ricardo Uciati de la iglesia de calle Húsares. Antes de comenzar la reunión vamos a tener un momento de oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por las bendiciones que nos das. Gracias porque un domingo más podemos escuchar y estudiar de tu palabra. Te pedimos para que bendigas la palabra del hermano, Señor, y que lo bendigas a él. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones que nos das y dejamos todo esto en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gracias, Señor. Dice la palabra del Señor que Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día descenderá del cielo. Vamos a declararlo en esta noche. Él vendrá con voz de mando. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. El Señor, y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Señor, anhelamos ese día cuando te veremos en tu gloria y tu poder. Con voz en mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará. El Señor, en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y en una nube nos encontrarán, y todo ojo entonces le verán a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria. Y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Sí, Señor, esperamos ansiosamente ese día. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él
siglos, de los siglos. Amén. 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 Y amén. Cántalo una vez más. Hace Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ser Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita: os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Dile una vez más. Amén. Hola queridos hermanos, vamos a tener hoy un estudio más sobre los gran yo soy que dijo el Señor en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, y hoy nos toca yo soy la resurrección y la vida. Algunas cosas son teóricas, pero todas las cosas que enseña la palabra de Dios son prácticas. Cuando la palabra de Dios dice la letra mata, pero el espíritu vivifica, se refiere a la ley. En la ley, la letra escrita de la ley, indicaba que había que, en muchos casos, morir, ¿no es cierto?, si uno cometía los pecados. Pero el espíritu, la dispensación del espíritu, nos da vida. La dispensación en la que vivimos ahora, que es la gracia.
no tiene nada que ver con la apología de la ignorancia que muchas veces se hace incluso dentro de nuestras iglesias, como que el conocimiento no es importante, el conocimiento no produce nada. El conocimiento es la base primero de la civilización y del desarrollo humano. Las personas que no saben no pueden hacer nada. Para cualquier actitud que uno quiera tener en la vida es necesario saber algo, conocer sobre el tema, instruirse, y de ahí puede surgir después las demás cosas. El conocimiento no ocupa lugar, como la famosa frase dice, pero el conocimiento es fundamental para la vida cristiana. Y una de las grandes exhortaciones del Nuevo Testamento es estudiar las Escrituras, dedicar las Escrituras, enseñarlas entre nosotros, enseñar y exhortar y muchas cosas más relacionadas con esto. Y a partir de ahí puede haber una transformación en la vida. Sin conocimiento de la palabra es imposible que haya transformación en la vida. Y eso en eso estamos, ¿no es cierto?, con estos grandes yo soy. Las palabras, primero, yo soy la resurrección y la vida. Vamos a hablar de la palabra vida en el Antiguo Testamento. La palabra es nepesh, que se traduce alma, ser, vida, persona y corazón. Derivado de napash, que significa tomar aliento. La primera vez que aparece es en Génesis 1:20, cuando dijo que produzca el agua seres vivientes. Vamos a leerlo, Génesis 1:20. Dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Así que los seres vivientes, ahí está la palabra nepesh, ¿no?, que tienen aliento de vida. Vemos que algunas cosas Dios dice hace directamente, ¿no? Y otras cosas le dice a, por ejemplo, a las aguas que produzcan. Una de las cosas que Dios hace directamente es al hombre, ¿no? Directamente hace la materia, después hace también los grandes monstruos marinos, o sea, la vida animal, y después crea de nuevo, como un tercer evento, el hombre. Son como tres niveles, ¿no? La vida que sería mineral, o después también que produzcan la tierra, la hierba verde, la vida vegetal, la vida después animal, que ya tiene ánima, es decir, que tiene movimiento, que tiene independencia, y después, no que tiene alma, en el sentido que nosotros entendemos alma, y después la vida humana que tiene espíritu y alma. Pero hay algo interesante de que para el hebreo no existe una contraposición, como en el griego, de alma y cuerpo. Es más bien el ser interior, al que se le llama nepesh, lo que nosotros somos, y la apariencia externa, sem, que significa nombre. Después lleva a significar nombre, que es lo que ven los demás. Los demás ven a Ricardo, bueno, pero yo sé quién soy. Los demás solamente ven algo desde afuera y tienen quizás una opinión, pero la verdadera alma, el interior, lo conoce la misma persona. Por eso dice, ¿quién conoce el espíritu del hombre sino el propio hombre?, ¿no? Y por supuesto Dios que nos hizo. Está la otra palabra, resurrección, sí, que es la palabra anastasis, que significa, esto es en el griego, ¿no?, levantamiento, que viene de arriba, ana, histemi, que significa poner de pie, o sea que es un poner de pie que viene desde arriba. Vieron que cuando el que hizo Lázaro, ¿no es cierto?, cuando Jesús lo resucitó, se puso de pie, salió caminando, pero eso es lo que sucede en el encuentro de Dios con Jesucristo, del hombre con Jesucristo, el hombre, Dios hombre. Cuando nosotros nos encontramos con Él nos ponemos de pie, nuestra vida espiritual se pone de pie, que estaba muerta, ¿no? Y también un día nos levantará de la tumba, lo vamos a ver después. Y la otra palabra es Zoe, de la vida como un principio, vida en el sentido absoluto, aquello que tiene Dios en sí mismo y que el Hijo manifestó en el mundo. Como dice 1 Juan, que es otro pasaje que vamos a leer, 1 Juan 1:2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que la vida estaba con el Padre, pero se nos manifestó en la persona de Jesucristo. Bien, en cuanto a la resurrección en el Antiguo Testamento, no hay señales tan claras, pero sí hay algunos versículos que nos dan a entender la resurrección de una manera bastante clara, como en Isaías capítulo 53, versículo 10. Si leemos el final del versículo 9,
Dice, más con los ricos fue en su muerte, porque aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo, o sea que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Se habla de una persona que iba a ser impecable, o sea, solamente Jesucristo, ¿no? Porque sabemos que este pasaje es aplicado a Israel por los judíos, pero obviamente, bueno, muchas cosas que no pueden ser aplicadas a Israel. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Acá claramente se dice que el Mesías va a morir, porque dice, pondrá su vida en expiación. La expiación era la ofrenda por el pecado, ¿no? Jesucristo iba a poner su vida, como se hacía, ¿no es cierto?, con las víctimas de la expiación. Y hay algo interesante con respecto a la expiación, que vamos a leer en Levíticos 6:5, que dice, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. O sea, si el pecado tenía que ver con haber defraudado a alguien, en el día que expiaba su pecado tenía que devolver lo que había faltado, perdido o jurado y no dado, y agregarle un 5%, es decir, la expiación incluía un 120% de lo que se había hecho, ¿no? Y entonces podemos pensar que la obra de Cristo fue más allá de lo que se necesitaba, ¿no? Obviamente Él tenía que dar su vida por nosotros, pero la forma en que dio su vida, cómo sufrió por nosotros, ¿no es cierto?, en la cruz, siendo humillado, fue 120%, ¿no? Pagó por nosotros. Pero después dice, verá linaje. Si estaba muerto, ¿cómo va a haber linaje? El linaje no es que Jesucristo iba a tener hijos, sino que se refiere a los redimidos, sus hermanos, que somos nosotros. Vivirá por largos días eternamente, después de haber muerto. O sea que claramente nos habla de la resurrección. Y la voluntad será en su mano, de Dios será en su mano prosperada, que esto habla del reino mesiánico, cuando Jesucristo imponga la voluntad de Dios entre las personas. Y vamos al pasaje central donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, en el capítulo 11 de Juan. Y ahí dice, vamos a leer a partir del versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vemos la fe, ¿no es cierto?, de Marta en el poder milagroso del Señor, porque ya lo había visto en otras ocasiones. Mas también sé ahora que todo lo que pidieras a Dios, Dios te lo dará. También sabía de esa comunicación especial que tenía Jesucristo con Dios como el Hijo mismo, el Hijo amado, ¿no? Y en realidad cualquier persona que quiere conseguir algo de Dios tiene que tener comunión con Él. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, o sea que ella tenía un conocimiento de la doctrina que el Señor enseñaba acerca de la resurrección de los justos, que ya estaba, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, sobre todo el libro de Daniel. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Estas expresiones que estamos estudiando. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Algo importante es que Jesús no nos da sus bienes despegados de sí mismo. O sea, cuando dice, yo soy el pan, no es porque, claro, había dado pan, había multiplicado el pan y la gente quería más pan gratis. Pero Él les dijo, no, pan, que yo no doy el pan, yo soy el pan. Las cosas que Jesús nos da nunca están separadas del propio Jesús, Si queremos tener el pan de vida, tenemos que tenerlo a Jesús. Si queremos tener la vida y la resurrección, tenemos que tenerlo a Él. Cuando Él enseña acerca de la vid, acá está cerquita, en Juan 15, 5, lo aclara más todavía, porque dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si queremos tener la resurrección y la vida, tenemos que tener a Cristo. No podemos estar separados de Él si queremos tener estas bendiciones. Nada podemos hacer separados del Señor. El poder no está en nosotros.
Es interesante que en el original dice, yo soy, dice, estoy siendo, la idea de que Él permanentemente es una fuente de vida y de resurrección. En la medida que permanecemos unidos a Él, esa vida se manifiesta. Y entonces, después vienen los otros versículos que hemos leído que hacen hincapié en la fe. En la fe, ¿crees esto? Y entonces ella le responde que ella creyó. Cuando dice ¿crees esto? O sea que todas las bendiciones se apropian por la fe. Uno es salvo por la fe, pero uno vive también por la fe. O sea, la vida cristiana es siempre a través de la fe, el desarrollo de nuestra vida cristiana. Sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, es más un énfasis en lo humano, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, o sea, más en lo divino, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que has venido al mundo. Entonces, creer que Él es el Dios hombre, el único Dios hombre. También en Romanos 5, que vamos a leer ahora, se desarrolla una comparación entre Adán y Cristo, como que Adán nos trajo la muerte y Cristo la vida. Romanos 5 del 12 al 21, pero vamos a leer solamente el versículo 17. Romanos 5, 17 dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por la decisión de Adán de probar, ¿no es cierto?, de comer del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que su mujer que lo incitó y él también lo hizo, nos trajo, ¿por qué no dice por Eva? Dice por Adán, porque la responsabilidad está en el hombre, cosa que la sociedad tiene que entender, y las familias también, La responsabilidad final está en el hombre. Y por eso es el que transmite también el pecado original, el hombre, no la mujer. Por eso Cristo nació de una mujer y no tuvo pecado, fue sin pecado, concebido sin pecado. Entonces Él, por su responsabilidad de incurrir en este pecado, nos trajo la muerte. Pero Jesucristo nos trajo la vida por su muerte, no por su desobediencia, ni por su obediencia, sino por su muerte, que fue la muerte del Cordero de Dios, el único sin pecado, como habíamos visto en Isaías. Nosotros elegimos, puse yo, cada día a quién darle más lugar, al antiguo yo, antiguo Ricardo, o a la nueva vida en Cristo. Así que, como la muerte entró por una persona, también ahora vamos a ver que la vida y la resurrección entraron por Jesucristo. Y esto lo vamos a ver ya para terminar en 1 Corintios capítulo 15, el famoso capítulo de la resurrección, el más importante en la Biblia, que nos habla sobre la resurrección. Y pueden leerlo ustedes todos, un capítulo muy hermoso, pero vamos a leer el versículos 21, 22 y 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, como habíamos visto, también por un hombre la resurrección de los muertos. Antes decía la vida, Romanos, la vida eterna. Ahora la resurrección. Es decir, por culpa de Adán todos vamos a morir. Por Jesucristo todos podemos tener vida eterna y todos sí vamos a resucitar. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todas las personas, no solamente los creyentes, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Cristo, esto es muy importante. ¿Por qué nosotros nos reunimos el domingo? Una vez tuve que explicarle a un hermano por qué. Él pensaba que podía ser otro día. El día domingo, cuando el Señor Jesús resucitó, el primer día de la semana, que se dice claramente en los 4 evangelios, que fueron, ¿no es cierto?, las mujeres a ver la tumba y vieron que estaba vacía, etcétera, el ángel y todo lo demás, era el día de las primicias. Ese día se presentaba una gavilla, que era la primicia de la cosecha, que era una fiesta que estaba dentro de la fiesta de la Pascua y de la semana, ¿sí?, de la Pascua, de los panes sin levadura. Ahí se presentaba esa gavilla que era una primicia de la cosecha del trigo. Entonces, quiere decir que Jesucristo fue la primicia de algo, de una nueva siembra, de la nueva siembra de personas con vida eterna y que van a resucitar y estar glorificados. Luego dice, pero cada uno a su debido tiempo. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida.
acá tenemos que hacer una aclaración. En la venida de Cristo tiene dos momentos. Primero, la venida en el aire, cuando resucitan los de la iglesia, nosotros, si es que hemos muerto, si no, directamente vamos a ser transformados con un cuerpo glorificado sin pasar por la muerte. Si estamos vivos en ese momento, tenemos ese privilegio. Pero sí van a resucitar todos los santos de la iglesia de toda esta era de la gracia. Pero también hay otro momento, después de los 7 años de tribulación, cuando Jesucristo viene a la tierra a reinar, y ahí entonces van a resucitar los santos que quedan, los del Antiguo Testamento, todas las dispensaciones anteriores, y los de la tribulación, ¿sí? Entonces en su venida. Pero, ¿quiénes faltan resucitar? Las personas que no son salvas. Luego al fin, cuando entregue el reino al Padre, y Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. Entonces, al final del reino hay una revuelta de Satanás y está el juicio del gran trono blanco. Ahí van a resucitar todos los que no recibieron a Cristo o rechazaron el mensaje de Dios en los diferentes momentos de la historia, y entonces ellos son los que tienen parte en lo que se llama la segunda resurrección, que es la resurrección de condenación. O sea que esta resurrección no es solamente para los cristianos, sino que es para todo el mundo. Jesucristo cambió de alguna manera la vida y la resurrección de todas las personas. Todos pueden tener vida en Él. Como Él le dijo también ahí a Marta en Juan 11, que lo vamos a terminar explicando, que dice que aunque uno esté muerto o vivo, puede tener vida. Dice, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir, el que creyó en Cristo, aunque muera, va a tener vida eterna. Y todo aquel que vive, o sea, que no murió físicamente y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, que la persona que está viva y cree, no solamente tiene vida espiritual, sino que no morirá eternamente. Estemos vivos o muertos, podemos disfrutar de la vida y en un futuro de la resurrección que están en Jesucristo. Bueno, esperemos que estas palabras sean de bendición y les mando un gran abrazo. Muchas bendiciones. Por mí, en humillación, mi Salvador, la humanidad de Cristo clavada en una cruz, y todo a mí no me importó, mas su
hermanos, hasta acá llegamos con la reunión de hoy. Agradecemos al hermano por el mensaje. Recordemos los anuncios de la semana. El miércoles tenemos la reunión de oración y enseñanza de la palabra, que es a las 20 horas. Luego tenemos el día domingo, atentos, porque vamos a empezar con la cena del Señor a las 10 de la mañana de manera presencial. Luego a las 20 horas continuamos de manera virtual la reunión de predicación. Sin nada más que anunciar, vamos a cerrar la reunión con un momento de oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque podemos escuchar de tu palabra. Señor, gracias por el mensaje que tuvimos. Te pedimos por las actividades que tenemos, Señor. Te pedimos por el próximo domingo que vamos a tener la cena del Señor de manera presencial, Señor. Te pedimos para que nos bendiga, Señor, para que podamos mantenernos, Señor, distanciados y cuidándonos, Señor, para que ningún hermano se pueda contagiar. Señor, dejamos todo esto en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos vemos el día domingo. Hasta luego.